Bienvenidos a Amanecer Campirano, un día más que estamos con todos ustedes. Mi nombre es Mafer Orozco. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en la cadena Acústica Noticias. Gracias por escucharnos en el 1150 de la AM. También, por supuesto, a quienes nos miran a través de la cadena Albavisión y, por supuesto, a quienes están a través de las redes sociales. Con muchísimo gusto. Saludo a José Luis, mi compañero. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, Fer. Muy buenos días. Amigos de Amanecer Campirano, qué bueno que están con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión dedicada a productores y productoras en la República Mexicana y claro, también a aquellos que están interesados en conocer más sobre la realidad del campo mexicano. Muy bien, pues el día de hoy tendremos un programa muy particularmente especial. Todos nuestros programas los hacemos con mucho cariño y siempre enfocados, justo como lo acaba de decir mi compañero José Luis, a temas de productores, productoras al sector agro. Y hoy tenemos el honor de contar con Felipe de Jesús Magaña Carballo, quien es el director de Viñedos del Refugio. Quiero saludarlo. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Fer, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, por acá te saludamos y te agradecemos, por supuesto, el tiempo destinado a esta pequeña entrevista, porque nos trae un tema particularmente hermoso, porque se trata de uno de los productos agro que yo creo que tiene más éxito, pero que tiene una particularidad. Nos hablarás de Hidalgo, se suma la producción del vino. Sabemos, José Luis, Felipe, que los grandes productores de vino en nuestro país se encuentran en el Valle de Guadalupe, allá en Baja California, o bien en el estado de Querétaro. Hidalgo hoy se suma y es maravilloso. ¿Nos puedes contar un poquito más de este tema? Claro, nosotros somos el primer viñedo del estado de Hidalgo, somos los culpables de que ya haya un estado más como productor de vino. Tenemos actualmente 26 hectáreas plantadas y bueno, es un tema bastante complejo porque estamos ante un producto que es de muy largo plazo, que este mundo que ha venido evolucionando constantemente y muy rápido cada vez, pues te tienes que ir adaptando, ¿no? A lo que te va marcando el mercado. Y hay veces que, bueno, tratas de adaptarte lo más rápido posible, pero también se trata de qué tanto estás dispuesto a ser paciente, ¿no? Como en todos los negocios, ¿no? Tiene sus detalles, ¿no? Por otra parte, Felipe de Jesús, buenos días. Te saluda José Luis Reyes. Muchas gracias por tomar la entrevista de Amanecer Campirano. Coméntale a nuestro auditorio en qué región de Hidalgo se da esta producción de 26 hectáreas que tiene el viñedo que ustedes administran. Háblanos un poco más de las características del suelo y del tipo de uva que están ustedes generando. Ok, estamos ubicados en Nopala de Villagrán. Casi estamos en los límites con el estado de Querétaro. ¿Por qué podemos hacer viticultura en esta zona? Por la altura. Están las famosas franjas del vino. ¿Y qué son las franjas del vino? Yo lo traduzco como es un microclima donde la vid se adapta fácilmente, tiene una correcta aireación, una correcta insolación, precipitación, horas frío. Pero curiosamente, lo que yo he estado investigando y leyendo es que la primer casa vinícola en todo el continente americano es Casa Madero y está fuera de las franjas del vino. ¿Y cómo puede hacer eso? Por altura. Entonces nosotros tenemos... Felipe. Sí, Felipe, ¿nos escuchas? Bien, parece que hay problemas técnicos. Somos el... Sí, Felipe, sí. Perdón, se cortó justo cuando nos ibas a mencionar las cuestiones que tienen que ver con la altura para producir vino ahí en la región de Nopala, en Hidalgo. Ah, ok. ¿Qué te beneficia la altura? Es el frío. La vid cuando tiene debe tener un proceso de reposo o de dormancia. Y en ese proceso de dormancia y reposo son horas frío, donde la planta entiende que está en hibernación y no puede empezar su ciclo. ¿Cuándo empieza su ciclo? Bueno, con la primavera, la entrada de la primavera, empieza a despertar la planta en el mes de marzo, inicios de marzo. Pero con todo este cambio climático, bueno, estas regiones de altura van a empezar a empezar a marcar ciertas tipologías de los vinos, ¿no? Aquí en México por lo menos.
Nosotros tenemos 26 hectáreas, de las cuales tenemos 10 variedades tintas y 6 blancas. Es solo uva para vino, de vid, ¿no? Es muy diferente la uva de globo, es una uva más pequeña, la de vid, y dentro de las variedades que tenemos tintas, estamos tratando de establecer lo que es el Pinot Noir para vino, Cabernet Franc, Malbec, Tempranillo, Syrah, Petit Verdot, Graciano, Grenache, y de las variedades blancas, algo que tenemos que es una uva ícono para nosotros, porque hay muy poco en México, es el Colombar, que de ahí se deriva nuestro blanco, Colombar y el Verdejo. Tenemos un poco de Grenache Blanc, Sauvignon Blanc, Viognier, y sí, creo que nada más son esas 6 tintas, esas 6 blancas, perdón. ¿Cuál es el origen de la uva que ustedes utilizan, Felipe? La mayoría la traemos un 70% francés, un 30% español. Directamente de esos países tradicionalmente típicos en la elaboración de vinos. Exactamente. ¿Y cuánto tiempo llevan ustedes constituidos como empresa generando vinos y desde cuándo tienen ya sus primeras producciones? Mira, empezamos este proyecto en 2018. La planta tarda 4 años, entre 3 y 4 años. Empezamos haciendo vino ya en 2021 y llevamos, esta es nuestra tercer cosecha, ¿no? O va a ser nuestra tercer cosecha. Felipe, ¿cómo ves el campo en relación a el campo? Me refiero a todo lo que conlleva la competencia de la producción de vinos, puesto que tenemos grandes productores de vino, grandes casas en estos distintos estados y regiones. ¿Cómo ves el panorama para la entrada o cómo ha ido entrando un vino que viene de un estado que particularmente se distingue por otro tipo de producciones, no tanto por la de la uva para vino? Mira, yo creo que el tema del vino es un medio muy elitista. Cuesta mucho trabajo entrar. ¿Por qué? Porque si no estás en esas grandes zonas como Ensenada, como Guanajuato, Querétaro, el gobierno local o el gobierno estatal de esos estados apoya mucho a los productores, genera mucho el apoyo en cuanto a turismo y van empezando a conocer el tema del vino. No hay vinos buenos ni malos, son diferentes perfiles, ¿no? Mientras el vino esté correcto, y que es correcto, que tenga una correcta acidez, un correcto equilibrio, ¿no? Pues podemos decir, este vino está bien. No son de los grandes vinos que tenemos europeos, pero es un vino correcto que va dando un perfil totalmente diferente, ¿no? El tema del campo está muy abandonado, le damos poca importancia. Mira, hace un tiempo estaba estudiando un diplomado de agricultura y decía que solo el 6% de la tierra en el país es sembrable. Y creo que el único producto que un ser humano no puede prescindir es el alimento. Así es. Justamente, Felipe, también preguntarte cómo nace esta idea y por qué te fuiste por hacer un vino en un estado en donde particularmente la región en cuanto a suelo, pues no es precisamente como que se lleve una tradición de esto. ¿Por qué elegiste el vino y cuáles han sido tus retos para la producción de estas uvas? ¿Por qué elegimos el vino? Es un tema por ser algo disruptivo, empezar a pensar diferente. También el decir, la historia marca que hace años en toda esta zona se plantaban vides. Los españoles nos enseñaron a plantar la vid y a cuidarla, y teníamos muy buenos vinos en esa época. Entonces, pues simplemente estamos retomando la historia. Y tratamos de ser un poco disruptivos en el tema de decir, bueno, vamos a ver
un escenario diferente, ¿no? ¿Cuáles son los retos aquí? Pues el trabajar la vid no es, no, cada siembra o cada producto tiene su manera de trabajar. Hoy en día nos estamos apegando a trabajar más el tema orgánico. No queremos ser un viñedo orgánico, pero sí trabajar en mejor armonía con el medio ambiente. Este proyecto está basado 100% en el tema hidalguense, tema como mexicanos. Cuando lo empecé a desarrollar, yo me di cuenta que todo el mundo quiere referirse a Europa, Francia, España, Italia, y somos un poco, reitero, somos un poco malinchistas en el sentido de que menospreciamos toda nuestra cultura. Tú vas a Estados Unidos, tú vas a Canadá y a otras partes del mundo y la gente es muy patriota, menos el mexicano. Entonces somos inmensamente ricos en cultura y basé todo en la cultura hidalguense, que es ñañú. Nuestra primer línea de vino se llama Hamadi y significa agradecer en ñañú. Nuestro emblema es un coyote. El coyote llega aquí al viñedo y es un animal que se adapta muy fácil a diferentes hábitats. ¿Qué buscamos? Hacer vino para cualquier paladar. Es un animal que recorre grandes extensiones. Entonces, ¿qué buscamos? Llegar a muchos lugares con los vinos, ¿no? Que sean vinos bebibles fácilmente, porque si hacemos vinos con mucha barrica, la barrica en un término es molesta después de la tercera, cuarta copa, te cansa, ¿no? Es muy invasiva en la boca. Entonces hacemos vino fáciles de beber, ¿no? Felipe, hoy por hoy, ¿dónde podemos encontrar los vinos, tus vinos? Mira, si estamos en el estado de Hidalgo y en la capital, en Pachuca, hay una tienda que se llama Trico. Ahí lo podemos encontrar. Estamos trabajando actualmente con distribuidores, pero estamos buscando entrar a tiendas en Ciudad de México como Catamundi, que está en Polanco, y algunas otras tiendas que están distribuidas en la Ciudad de México, ¿no? Pero, pues bueno, ya estamos en Cancún, acabamos de entrar en Puebla, estamos en Ciudad Juárez, estamos trabajando para entrar en Monterrey y en Querétaro. Muy bien, Felipe, danos unos segundos, vamos a ir a un corte comercial y volvemos contigo para que nos sigas platicando acerca de la producción de vino ahí en el estado de Hidalgo. Vamos a un corte, José Luis, y volvemos. Ya estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Como siempre me pide José Luis, ahora no me lo ha pedido, pero yo solita me doy esa oportunidad de decir las redes en donde nos pueden encontrar, los canales en donde pueden ver Amanecer Campirano, Cáigase de la Cama, y entre muchos otros programas que tenemos aquí en Acústica Noticias. Y búsquenos así en las redes sociales como Acústica Noticias o Acústica Informa. También pueden mirarnos a través de la cadena de Albavisión en Canal 13 en el Bajío y en el sur-sureste del país principalmente. Y por supuesto aquí en la Ciudad de México en el 1150 del AM. Ahí estamos para que los acompañemos en sus amaneceres, pero también ustedes nos acompañen y nos digan qué más quieren ver acerca de este programa y de la producción del campo mexicano. Y querido José Luis, estamos con un invitadazo platicándonos de uno de los productos, yo creo que más ricos y con más emblema y con una tradición muy bonita en todo el territorio nacional, pero hoy particularmente nos hablan de una tradición basada en un estado particular donde se está iniciando un área de oportunidad para todos aquellos que se dedican a la producción de vino. Así es, estamos platicando con Felipe de Jesús Magaña, empresario vitivinícola. Felipe, bueno, la tradición del consumo de vino es milenaria. Como todos sabemos, se inicia en la región mediterránea, en la zona del sur de Europa, en Grecia, en Italia, en Francia, lo que hoy es Grecia, Italia, Francia y España, que evidentemente cuando se inicia el consumo de vino, pues formaban otro tipo de nacionalidad. El vino llega a México, ya lo mencionaste tú con los españoles, así es que estamos hablando de unos productos pues más antiguos en el consumo de los seres humanos. ¿Cómo ha sido esa relación que ustedes tienen con el gobierno? ¿Quién los está apoyando? Porque pues no es una empresa fácil, tú lo has dicho, hay que batallarle mucho precisamente para poder posicionar una nueva marca en un mercado tan competido. Sí,
En el estado nos está ayudando mucho la Secretaría de Turismo, ¿no? Trabajamos ahí con ellos y bueno, hemos seguido tocando puertas, ¿no? Porque sí es difícil el entrar a un mundo tan pequeño y me atrevo a decir tan elitista, ¿no? Ahora, ¿cómo están siendo aceptados tus productos? Ya nos dijiste que los tienes, por ejemplo, allá en Pachuca y en otras ciudades de la República Mexicana. ¿Cómo ha sido ese proceso mediante el cual ustedes ofrecen el vino, le hacen la respectiva publicidad y el público consumidor lo prueba y lo aprueba en caso de que así sea? Sí, mira, yo veo buena aceptación, simplemente que como buenos mexicanos somos altamente consumidores de azúcar. Y lo que me he topado o nos hemos topado cuando hemos acudido a ferias o a eventos, la gente te pregunta, ¿cuál es tu vino dulce? ¿No? Porque necesitamos ese azúcar. Entonces es trabajar mucho con el consumidor, decir, oye, ¿sabes qué? No hacemos vinos dulces, hacemos vinos secos, pero son afrutados, ¿no? Entonces es empezar a trabajar en ese sentido. Hay algunas marcas que sí traen vinos dulces y obviamente son más preferidas por el mismo dulzor, ¿no? Y a ese respecto, defínenos un poco más tu vino, durante cuánto tiempo lo añejan, en qué tipo de barricas, etcétera. Ok, mira, los vinos, los dos tintos que tenemos actuales, que es de la línea Hamadi, es un Tempranillo Merlot y un Syrah Cabernet Sauvignon. Trabajamos con roble francés y roble americano. Pasamos ocho meses conviviendo con el roble. ¿Por qué hacemos eso? Lo que buscamos es dar esos pequeños destellos de madera, pero mantener mucho la fruta, ¿no? Estamos por embotellar y sacar una nueva línea. Va a salir, yo creo que en el último trimestre del año, porque sí trae 12 meses de barrica. Aquí traemos roble francés, húngaro y americano, ¿no? Entonces es una línea pensada para esas personas que les gusta un poco más la barrica, pero nuestra entrada son vinos afrutados. El rosado y el blanco son vinos que no llevan ninguna madera, son vinos, son prensados directos, no hacemos maceraciones. El rosado ha ganado 4 medallas, 3 en el concurso mundial de Bruselas y una en una revista que es de especial de sommeliers de la Escuela de Sommeliers de México. Ahí ganó también una medalla de plata. Y Felipe, ¿cómo ven ustedes la expectativa del mercado en el consumo de vino en la República Mexicana y en general en el mundo? ¿Es un mercado en donde todavía caben más competidores? Mira, en México, sí, en México hay un déficit, por eso hay tanto vino que se importa. En el mundo ha venido cayendo, ¿por qué? Por las preferencias de los consumidores. Yo creo que buscan más esa frescura del vino a comparación de vinos tan amaderados. Y aquí en México, sí, nada más que entender que es un mercado muy lento, es un mercado de muy largo plazo. La vid tiene una vida promedio de 50 años, ¿no? Bien cuidada. Entonces, tienes que trabajar y tienes que ir con la mentalidad de que es a muy largo plazo, ¿no? Muchos proyectos empiezan con mucha ilusión, como también empezamos nosotros, y hemos venido aprendiendo que es un negocio que requiere muchísima inversión, no nada más para crearlo, sino para mantenerlo, ¿no? Claro, como bien ya lo comentaste, la industria del vino en México es bastante
clasificada y tiene sus rasgos bien delimitados. Pero también preguntarte, dentro de todo esto, ya nos comentaste, me gustaría preguntarte dos cuestiones. La primera es, ¿a cuántas personas les das empleo directamente o le da empleo a este proyecto? Porque es una gran innovación. Y por otro lado, preguntarte si ya han explorado la idea de hacer exportación de tu vino, pues por lo que nos cuentas, tiene toda una historia y una tradición, y hoy por hoy los productos mexicanos, con toda esa cultura que traemos y con la que tú estás contando, con la que se creó los productos que proceden del viñedo, pues bueno, sería una buena idea la parte de la exportación, que viene acompañada de retos para ello. No sé si lo has pensado también. Sí, sí, hemos exportado un poco. Estamos en Estados Unidos, eh, California, Seattle y Florida, ¿no? Este, También estamos trabajando en el proyecto que me hablas de empleos. Pues actualmente generamos directos como 15, 16 empleos directos, ¿no? Indirectos generamos igual otros 15, ¿no? Otro factor que influye mucho y que es de bastante importancia por el tema de competitividad, son los impuestos. Los impuestos te matan. O sea, hay un 42.5% del costo de una botella son impuestos. A pesar de las características del vino, que no se compara con otras bebidas espirituosas, ¿este impuesto especial sobre producción y servicios es igual de elevado que otras bebidas? Sí, claro. O sea, es que ponte, tú vas a un súper o a una tienda especial de vinos y te encuentras con vinos españoles y franceses y todo, 200, 300 pesos, ¿no? Y tú traes el promedio de los vinos en México es de 380, 390 para arriba, ¿no? Entonces, un IEPS, pero ¿cuál es el fin de ese impuesto? ¿No? Y se ha solicitado a través del Consejo y ha estado en lucha, oye, ¿sabes qué? Redúcelo o elimínalo, ¿no? Porque no puedes competir contra vinos del extranjero. Un decir, si hay un Petrus, te cuesta 140,000 pesos, sí. ¿Cuántas personas te compran un vino de 140,000 pesos en México? Muy pocas. Sí, muy pocas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el grueso de la población? Pues el promedio es de 350, de 200, todo eso, ¿no? Felipe, Entonces, eso implica que, por ejemplo, la producción de vinos en los Estados Unidos, en Francia, en España, en Italia y en otros países está altamente subsidiada, es decir, pueden producir con bajos costos, exportar y soportar el impuesto especial sobre producción y claro, servicios que se les aplica en México. claro, por supuesto, por supuesto. Y también todos los productos en México para hacer un vino, pues todo es importado, todo viene de Estados Unidos, ¿no? Y aquí en O por México, ejemplo, ¿qué? las barricas. Las barricas son roble francés y americano, húngaro. Aquí no hay robles, o sea, nadie hace barricas en México, nadie hace botellas en México, ¿no? Entonces tienes que importarlas. Y aquí en México no tienen los subsidios que tienen en otras regiones vitivinícolas del mundo. No, 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 no. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, lo que te digo, en Estados digo, en el extranjero no hay ese tipo de impuestos de IEPS. Eso te eleva el costo. Luego, ellos no importan los productos, ellos tienen ahí las fábricas. Hay un precio ya dentro de su país que es un precio a la moneda que están circulando, ¿no? No tienen que hacer una conversión. Y luego el tema de los, ¿cómo se llaman los? El diésel, fertilizantes, todo eso, tienen subsidio, ¿no? Los financiamientos en fuera de México son mucho más baratos que en el mismo México, ¿no? Entonces, no tienes acceso
a unos financiamientos que en otros países sí hay, claro que los productores por eso pueden hacer grandes volúmenes. Muy bien, Felipe, pues me gustaría también ir cerrando esta entrevista y nos apoyaras, por favor, en decirnos en dónde podemos localizarte, si el viñedo tiene redes sociales, si nos los pueden traer a otras partes de la República y, por supuesto, agradecerte también el tiempo que nos has brindado. Sí, mira, nuestras redes sociales en Instagram nos encuentran como Vinedo El Refugio. En Facebook nos encuentran como Viñedo El Refugio también. Claro que podemos mandar el vino a cualquier parte de la República. Nos pueden mandar un WhatsApp al siguiente número. Es 56 51 21 32 29. Muy bien. También, perdón, Fer, te interrumpo muy rápido. También estamos abiertos ya a dar experiencias aquí en el viñedo. Estamos a 1 hora 15 minutos de la caseta de Tepozotlán al viñedo. Estamos a 1 hora 15. Somos el viñedo más cercano de la Ciudad de México y hacemos recorridos. Recibimos de martes a domingo en un horario de 11 a 16 horas. Excelente, Felipe de Jesús Magaña Carballo, el director de Viñedos El Refugio. Te agradecemos tu tiempo que nos has dado esta mañana y los invitamos a todos nuestros escuchas, a todos los que nos miran, a que vayan y visiten Viñedos El Refugio en el estado de Hidalgo. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ustedes por su tiempo. Gracias. Vamos a un corte comercial y volvemos a Amanecer Campirano. Muchas gracias, amigos, estamos de regreso en Amanecer Campirano y bueno, como siempre le pido con toda amabilidad a Fer que nos indique cuáles son las frecuencias en donde pueden sintonizar este programa. Claro que sí, José Luis, por favor sintonícenos a través de las redes sociales o a través del internet, ahí en Acústica Noticias, nos pueden encontrar así como Acústica Noticias o Acústica Informa. Por supuesto, agradecemos y nos pueden mirar también a través de la cadena de Albavisión en el sur-sureste del país, en el Bajío y en algunos estados del norte por el canal 13. Y a quienes están aquí en la Ciudad de México, sintonícenos en su radio en el AM en el 1150. Y continuamos, y hace unas semanas tuvimos el gusto de platicar con el maestro en ciencias Roberto Ignacio Márquez. Él es académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Él es doctorante. Esperemos que pronto concluya esa etapa. Y en la pasada ocasión platicamos de la importancia que tiene el bienestar familiar y destacábamos que esto se vuelve trascendente desde el momento que mucha de la carne que se produce, la mayoría evidentemente tiene como destino el consumo humano. Y bueno, nos decía Roberto la importancia por los propios animales de recibir un trato digno, un trato humanitario. Sin embargo, esto evidentemente se vuelve más importante en el momento en el que el animal es sacrificado. Precisamente, ya una vez ocurrido este hecho, viene la etapa de realizar los cortes y todo ello pues no se debe de realizar en circunstancias antihigiénicas. Pero Roberto, por favor, continúanos platicando de este tema. Sí, claro que sí. Un saludo a todos en el estudio y justamente lo que platicábamos la vez pasada es la importancia, ¿no?, que tienen las diferentes etapas en el proceso de producción en la calidad que va a tener obviamente el producto que está destinado a consumo y principalmente pues cómo el bienestar animal influye en muchas de las características sobre la calidad principalmente de la carne, pues a través de modificar incluso a veces la calidad nutricional de los alimentos, algunos aspectos organolépticos como puede ser la textura. Y obviamente pues esto importa toda vez que lo que se quiere ofrecer a los consumidores pues son productos que sean completamente inocuos, es decir, que estén libres o que no puedan desarrollar enfermedades, que tengan la mejor calidad y todo pues enmarcado en el mejor precio posible. Sí, importante, Roberto, lo que mencionas. ¿Cuáles deben de ser las condiciones más apropiadas para el proceso de transformación de la carne de un animal que está en pie a un producto que puede ser consumido ya por los seres humanos? Sí, justamente lo que se busca es que durante estos procesos de producción y de transformación
la carne se realicen, como tú bien lo mencionabas, en cuestiones y en medidas completamente higiénicas. A estas medidas higiénicas nosotros los llamamos pues parte de los procesos de la inocuidad, ¿no? Es decir, el proceso de la inocuidad radica desde la crianza de los animales, pero tiene especialmente importancia durante el proceso de la matanza de los animales y de la preparación, obviamente, de la carne para el empaquetado y la salida directamente hacia el mercado. De ahí que una de las primeras medidas que es importante tomar en cuenta es que los sitios de matanza de los animales y del procesamiento de la carne y de la canal, pues sean sitios completamente registrados, ya sea a través de rastro municipal, rastro TIF, y que en su mayoría pues cumplen con las normas establecidas para el manejo higiénico de estos alimentos. Muy bien, Roberto Márquez, te saluda Mafer Orozco de aquí en Acústica. Te quería comentar y preguntar la importancia que tiene justamente el tema de la inocuidad dentro de esta parte de la transformación de los productos, pero en general, pecuarios por supuesto, pero en general en toda la cadena de producción para que nosotros tengamos un buen alimento. Que les pudieras clarificar a nuestro auditorio la importancia del bienestar animal para la carne que consumimos, que es en todo tanto porcina, de res, de pollo. ¿Qué tan importante es esta parte de las buenas prácticas en el bienestar animal para que nosotros como consumidores finales de la carne tengamos la seguridad de que tenemos un producto de buena calidad? Pues como se imaginarán, aquellas personas que nos escuchan, pues es sumamente importante. Cuando nosotros hablamos de bienestar animal, hablamos de una serie de prácticas que lo que garantizan es que los animales pues se alimenten de la mejor forma posible, que mantengan sus conductas naturales cuando están en vida. Y algo muy importante de estas condiciones de bienestar animal, pues es que se mantengan en un estado de salud adecuado, ¿no? Mantener a los animales sanos, bien alimentados y con un buen grado de bienestar animal le permite a las personas que producen estos animales, entre otras cosas, pues tener mejores ganancias, que algo que es sumamente importante, pues es evitar, entre otras cosas, pues el uso indiscriminado de algunos productos agroquímicos que se dan cuando los animales están enfermos. ¿A qué productos me refiero, perdón? Pues antibióticos, desparasitantes, medicina, ¿no? Unas buenas prácticas de bienestar animal se traducen de forma directa en inocuidad, toda vez que se disminuye el riesgo de que estas sustancias pues lleguen directamente al consumidor final, ¿no? Estas mismas ganancias o esta misma mejora en los parámetros productivos, pues también mejora muchas veces la forma en cómo se producen y evita el uso de a veces algunos estimulantes que pueden ser dañinos para la población humana, como puede ser el caso del clenbuterol. Entonces, el bienestar animal permite garantizar que de origen los alimentos que se van a consumir por parte de las personas pues tengan los mejores estándares en cuanto a calidad y disminuir todos los posibles riesgos que pueden estar asociados por malas prácticas durante la crianza. Y esto obviamente se refuerza durante la transformación de la carne, durante la comercialización y también en las prácticas que nosotros debemos de tener en casa para garantizar que esos productos que se han cuidado durante todo este proceso pues sigan manteniendo estos estándares de calidad. Roberto, una pregunta, bueno, pues son varias las que me surgen, pero una de las principales es preguntarte las diferencias o cómo podemos transitar. A lo mejor no que todos nuestros rastros sean TIF, porque sí conllevan una especificación que más adelante me gustaría nos pudieras explicar a qué nos referimos cuando decimos que hay un rastro TIF en tal espacio, en tal lado, pero sí es muy notable la diferencia cuando los rastros son pues un poco más del uso cotidiano, que no cumplen con ciertas normas. ¿Cómo podríamos ir poco a poco hacia transitar a unos mejores rastros de espacios, de inocuidad, en donde nos vayan garantizando un bienestar animal, por supuesto, pero también garantizando un mejor producto? Sí, desde la parte de los consumidores tienen pues un gran poder que a veces no se toma en cuenta, que es la capacidad de elegir directamente los alimentos que uno quiere comprar.
Exigir cuestiones básicas que garantizan la inocuidad de la carne, pues es esencial para los compradores. Uno como persona, pues debe de exigir, por ejemplo, que la carne se mantenga en refrigeración, que si nosotros vemos, bueno, que la carne se transporte adecuadamente, ¿no? No se considera como una buena práctica ver, por ejemplo, aquellos camiones que están descargando a veces las canales en mercados municipales o en tianguis, en donde la carne no viene en refrigeración, en donde la carne va golpeando directamente con las paredes, en donde la carne la tienen expuesta al sol, a las moscas. Ese tipo de condiciones permiten a los compradores pues elegir carne que esté cuidada, que esté refrigerada, que pueda estar incluso hasta empaquetada, y a partir de ahí ir tomando estrategias de decisión que permitan fomentar y estimular que las prácticas adecuadas de inocuidad pues se vayan estableciendo poco a poco, ¿no? Sabemos que en México pues la mayor parte de la carne que a veces se consume en el país pues a veces ni siquiera pasa por un rastro, ¿no? Tiene que ver con cuestiones de producción familiar y de matanza pues tradicional, familiar, pero aún en esas condiciones es necesario exigir estas medidas de inocuidad uno como comprador y garantizar, saber en dónde estamos comprando y garantizar que quien nos provee directamente de esta carne, pues lo haga a través de los canales adecuados y con todas las medidas adecuadas de inocuidad. A ese respecto, Roberto, lamentablemente mucha de la población mexicana considera que el hecho de invertir en inocuidad, que el hecho de invertir en bienestar animal implica un gasto extraordinario, un gasto muy fuerte que muchos de ellos no están dispuestos a realizar. Lamentablemente por eso se dan esos fenómenos que tú nos has dicho, llegando incluso hasta la existencia de rastros clandestinos. ¿Qué podemos hacer los consumidores o qué pueden hacer las autoridades o los propios productores de carne para superar, no sé si esta barrera realmente sea real o aparente, de decir, híjole, yo no puedo dar bienestar animal porque eso cuesta mucho dinero y yo no lo tengo para las 2 o 3 vacas flacas, con perdón de la expresión que tengo, pues no estoy dispuesto a invertir al respecto? Sí, a final de cuentas, obviamente pues es una cuestión sumamente compleja, pero muchas de las limitantes que a veces existen, pues son limitantes aparentes. Cuando nosotros damos asesoría justamente en estos temas con los productores, pues existe cierta renuencia desde un principio a implementar, por ejemplo, en la mejora de corrales, a mejorar instalaciones, a mejorar la calidad del alimento, porque de inicio pareciese que se está invirtiendo pues mucho dinero y que no se va a tener pues un retorno, se va a tener un beneficio. Sin embargo, cuando vemos que las lesiones disminuyen, que los animales ganan más peso, que están menos tiempo en corral y se pueden vender en un tiempo menor, pues es ahí cuando la gente se da cuenta que invertir en estas prácticas de bienestar animal sí influye muchas veces no en el precio de venta, pero sí en los costos de producción. Implementar prácticas de bienestar animal, pues incluye disminuir los costos de producción y tener un mejor margen de ganancia. Y en el caso específico de la inocuidad sucede a veces algo similar, ¿no? Muchas veces no se puede también de manera inmediata mejorar los precios de venta, pero sí se puede mejorar algunos aspectos en cuestión de la calidad de la carne, que a veces se traducen, por ejemplo, en tiempo de vida del anaquel que al estar pues con más tiempo en posibilidad de venta, pues también disminuye el desperdicio, que es algo muy importante, y mejora también ciertos márgenes de ganancia, ¿no? Reconocer que en México la producción familiar proporciona también una gran cantidad de alimentos para las poblaciones en el sector local, pues es también algo importante y un gran reto que va a tener parte del gobierno y el sector económico, pues para identificar y promover acciones que terminen o que culminen justamente promover estas medidas de inocuidad, ¿no? Muchas veces no se trata de decir si se realiza matanza tradicional o se realiza matanza local, hay que eliminarla y poner un rastro municipal o un rastro TIF, porque esto a veces simplemente no soluciona las problemáticas, ¿no? Pero sí se puede hacer capacitación directamente a las personas que están realizando la matanza, a las personas que están realizando el procesamiento de la canal, a las personas que están vendiendo, pues para denostar lo importante que es mantener las cuestiones de bienestar animal y la inocuidad.
porque al final de cuentas lo que se está promoviendo, lo que se busca, pues es el salud directamente en las personas, ¿no? Que a veces es difícil de cuantificar en términos económicos, pero vender carne, vender alimento, al final de cuentas es vender salud. Y de ahí es la importancia de estar consciente del sector en el que estamos y de las medidas que debemos de aplicar, obviamente para garantizar el bienestar también de las personas que están manteniendo el sector, comprando Roberto, directamente la te carne. voy a interrumpir tantito porque vamos a ir a un corte comercial y volvemos contigo justo para que nos sigas platicando del tema de la capacitación para las y los productores pecuarios. Vamos a un corte comercial y volvemos a Amanecer Campirano. Y estamos de vuelta aquí en Amanecer Campirano. Muchísimas gracias por quedarse con nosotros. Muchas gracias, José Luis, como siempre, por acompañarnos en esta mañana, en este amanecer. Y estábamos platicando con Roberto Márquez acerca del bienestar animal y cómo tiene esta consecuencia finalmente para nosotros como productores, porque ustedes dirán allá en casita cómo me afecta a mí como consumidor, cómo le afecta a los productores. Estábamos hablando acerca de los rastros, de la sanidad, de la inocuidad, y abordaste un tema súper importante, Roberto, referente al tema de la capacitación a las y los productores pecuarios en torno a tener un mejor bienestar animal en la producción, en sus producciones, ya sea de traspatio o bien producciones un poquito más chiquitas que no son necesariamente, como dices, la respuesta a poner siempre un rastro municipal o un rastro TIF, porque conlleva un proceso mucho más grande y mucho más de gasto económico, pero sí en torno a la capacitación. ¿Nos podrías ampliar cómo se pueden capacitar, a dónde se pueden ir a capacitar las y los productores para garantizar, incluso en producciones pequeñitas o de traspatio, el tema del bienestar animal? Sí, afortunadamente estos temas relacionados con capacitación pues no son temas nuevos, ¿no? Ha habido muchos esfuerzos por parte del gobierno y también por parte de diferentes universidades para la creación, por ejemplo, de manuales de buenas prácticas de producción, de buenas prácticas de manufactura, que lo que buscan pues es adecuar las prácticas que realizan las personas para el procesamiento de carne, para el procesamiento de leche, haciéndolo con los mejores estándares, de acuerdo a las condiciones muy particulares de los sitios en donde se está realizando la transformación de los alimentos, ¿no? Reconocemos, por ejemplo, que muchas veces los productores cuando escuchan estas cuestiones de capacitación, de implementación de tecnologías, pues se imaginan invertir muchas veces, ¿no? En incluso maquinaria, cuando realmente no es así, ¿no? O sea, las prácticas tradicionales en cómo se producen, por ejemplo, los quesos, en cómo se elaboran los embutidos, cómo se realiza incluso, no sé, alimentos como la longaniza, pueden realizarse siguiendo las mismas dinámicas de producción tradicional, pero adaptados obviamente a la implementación de buenas prácticas que van a garantizar que los alimentos pues estén en las mejores condiciones posibles, ¿no? De ahí que pues existen diversos esfuerzos y múltiples manuales directamente para la capacitación de los productores en estas cuestiones básicas. Cuando nosotros platicamos con los productores en estas cuestiones de capacitación, pues a veces les decimos que muchas veces ni siquiera es necesario invertir a veces en maquinaria, en equipo, en insumos, ¿no? Sino que simplemente es modificar algunas prácticas que se realizan y que ellos ya están realizando, pero haciéndolas más eficientes para garantizar estos productos, ¿no? Es muy común, por ejemplo, escuchar personas en casa o familiares, incluso amas de casa, que a veces se quejan, ¿no? Por ejemplo, de que el pollo ya no dura tanto tiempo en el refri o de que algunos alimentos se echan a perder rápido, y muchas veces es reflejo también del manejo, obviamente, de la producción de los alimentos, pero de la forma en cómo se almacenan y cómo se manejan directamente en casa. Entonces, la capacitación no solo se centra en esta parte de la crianza de los animales, en la manufactura de los alimentos, en la venta, sino también muchas veces esta capacitación debe de permear directamente hacia los consumidores, de saber cómo es la mejor manera de almacenar sus alimentos, cómo los deben de preparar, qué tienen que hacer para garantizar que durante la cocción o cómo deben de prepararlos para que cuando lo ofrezcan a sus familias, pues todos estos esfuerzos acumulados se sigan manteniendo y tengan completamente todos los beneficios en casa. Ahora, Roberto, permíteme cambiar un poco de tema,
porque esto que te quiero plantear es un asunto del cual pues tú evidentemente estás muy actualizado precisamente por tu trayectoria académica, y me refiero al mejoramiento genético relacionado con el bienestar familiar. ¿Qué grado de avance ha tenido el mejoramiento genético en razas bovinas especialmente, tanto carne como leche, Roberto? ¿Y el mejoramiento genético contribuye al bienestar animal? Por supuesto, el mejoramiento genético es una de las acciones que se tienen cuando nosotros queremos enfrentar múltiples problemas, por ejemplo, derivados del cambio climático y cuando queremos atender directamente hacia la producción animal. Cuando hablamos de mejoramiento genético, para aquellas personas que no estén familiarizadas, pues estamos hablando muchas veces de elegir la mejor raza o la mejor combinación de razas específicamente para un sitio particular que responda mejor en comparación a otras. Y la selección, por ejemplo, el mejoramiento genético nos permite, por ejemplo, en vacas en trópico, pues tener a veces razas que son más resistentes a la mordedura, por ejemplo, de garrapatas, lo que se traduce también en una mejora en la ganancia productiva y obviamente en un menor uso, por ejemplo, de desparasitantes. En otros sitios, por ejemplo, en zonas áridas del país, el mejoramiento genético a veces no se enfoca per se al desarrollo, a la importación de nuevas razas, sino a adaptar razas que ya se encuentran en la zona, razas muchas veces que les llaman criollas, pero que son razas específicamente adaptadas a la zona, que tienen mejores parámetros productivos, que producen mejores alimentos con mayor calidad. De ahí que esta selección genética sí se traduce en mejor bienestar animal de manera inmediata, porque les permite tener animales que están adaptados a la zona y que no tienen que estar sufriendo por el frío, por el calor, por la sequía, y al mismo tiempo permite tener un mejor bienestar familiar, porque pues permite tener mejores parámetros productivos y mejores productos en comparación a veces a si se tratara de meter alguna otra raza mejorada, ¿no? De ahí que el mejoramiento genético es una herramienta junto con otro conjunto de herramientas que permiten mejorar el bienestar animal, la inocuidad y obviamente la producción de alimentos a nivel local. Roberto, una pregunta en torno al mejoramiento genético. ¿Qué tan accesible es para las y los productores mexicanos que puedan acceder a este mejoramiento con todos los beneficios que ya nos has comentado? Sí, a veces es un poco complicado, toda vez que para poder hacer un mejoramiento genético es necesario tener bien claros los objetivos que quieren las personas con sus animales. Si los quieren orientar a leche, si los quieren orientar a carne, si los quieren orientar, por ejemplo, pues para doble propósito, entre otros, ¿no? A veces el mejoramiento genético se vuelve un poco complicado porque para poder tener los resultados se necesitan múltiples generaciones y a veces eso complica un poco con la planeación que tienen los productores, ¿no? Toda vez que a veces en el mercado, pues ellos pueden empezar a planear un mejoramiento genético, a lo mejor para empezar a rescatar alguna raza criolla que ellos tengan, y a veces por cuestiones comerciales, pues no pueden acceder a sementales de la misma raza, ¿no? Entonces tienen que comprar un semental de otra raza que retrasa el mejoramiento genético, o a veces a través de programas de gobierno llega a pasar que las razas que les proporcionan como sementales o como vientres, pues no va de acuerdo a los objetivos de producción específicos que ellos querían, ¿no? Sin embargo, pues cada vez es mucho más sencillo que las personas tengan consciente y tengan interiorizado la importancia del mejoramiento genético, y a partir de ahí pues poder establecer acciones para llevarlo a cabo, ¿no? Como puede ser la aplicación de algunas biotecnologías reproductivas como la inseminación artificial, transferencia de embriones, etcétera, que cada vez es más común, es más barato y permite hacer este mejoramiento en tiempos cada vez más cortos. Ahora, Roberto, permíteme abordar el siguiente tema. ¿Qué está haciendo la ciencia? ¿Qué están haciendo ustedes los científicos para mejorar la alimentación del ganado? En el sureste del país, pues estamos hablando de la ganadería extensiva, de enormes extensiones de pastizales. En algunas ocasiones prácticamente es lo único que consume el ganado. Si nos vamos al norte del país, pues la práctica más importante es el ganado estabulado, y ahí los productores tienen que invertir cantidades importantes para tener ese balance de humedad, de proteínas y de todos los requerimientos del ganado para tener un desarrollo óptimo, Roberto.
Sí, afortunadamente pues existen diferentes líneas de investigación que buscan atender a veces cuestiones muy particulares de la industria. Sin embargo, actualmente lo que se busca con los sistemas de producción ganadera pues es garantizar que los sistemas de producción en el sitio en el que estén pues sean lo más eficientes posibles. Y dado que el pastoreo es la actividad más común y diseminada en el medio rural, pues lo que actualmente muchas líneas de investigación buscan, pues es establecer algunas estrategias que permitan a los animales en pastoreo, pues tener los mejores parámetros productivos. Y esto implica una serie de tareas a veces muy complicadas, desde algunas acciones enfocadas hacia el mejoramiento de la calidad del suelo, porque mejorando el suelo se mejora también la calidad del forraje, la investigación y la implementación de nuevas líneas o de nuevos forrajes adaptados a las zonas en las que estén, pero también el reconocimiento y valorización de especies forrajeras que ya están en la zona, que no son de uso a veces tradicional, ¿no? Es decir, arbustivas, árboles que complementan la alimentación de los animales y que permiten tener, pues, también mejorías en el suelo y en la calidad de los servicios ambientales. La línea de investigación, por ejemplo, que nosotros realizamos de manera particular, pues está enfocada al establecimiento de los llamados sistemas silvopastoriles, es decir, sistemas de producción animal basados en pastoreo, pero que incorporan árboles y arbustos dentro de este manejo integral, lo cual permite pues tener mejores parámetros productivos, mejores condiciones de bienestar animal, obviamente para los animales. Y algo muy importante, pues es que en la integración de todo este sector académico, por ejemplo, en el Trópico de México, lo que se busca, pues es tener becerros que tengan una mejor condición de peso, mejor ganancias diarias de peso, y que al momento de llegar directamente a las engordas, pues sea mucho más fácil el manejo para posteriormente su venta, ¿no? En el norte del país también se busca reforestación con plantas que sirvan para el pastoreo de los animales en los sistemas tradicionales, por ejemplo, en cabras en el norte del país. Entonces, actualmente lo que se busca pues es esta integración de la ganadería directamente con el ambiente en el que está para poder tener pues mejores resultados en estos parámetros productivos. Respecto al combate a la emisión de metano por parte del ganado, Roberto, se dice que por cada que 4 toneladas de CO2 equivalen a 1 tonelada de metano de los rumiantes. Sí, las vacas, como seguramente muchos han escuchado, pues siempre han sido señaladas como las principales productoras de metano y uno de los actores que más emisiones de gases de efecto invernadero produce. Y mucho de esto tiene que ver con la alimentación de los animales y con la calidad del alimento que nosotros le estamos dando a los animales en pastoreo. Cuando damos a los animales un forraje de mala calidad, pues es muy probable que este forraje no llegue a aprovecharse de la manera adecuada y que esto se traduzca en mayores emisiones de carbono. Cuando nosotros realizamos manejo a través de estrategias de pastoreo, como pastoreo rotacional, como la implementación de sistemas silvopastoriles, uno de los efectos también que se tienen, pues es disminuir las emisiones de metano por parte de los animales, en primer lugar porque la calidad del alimento es mejor, y en segundo lugar porque también pues gases de efecto invernadero que se producen por las heces de los animales, por el estiércol, en vez de que se estén acumulando, por ejemplo, en sistemas estabulados, y que se produzcan estos gases, pues en los sistemas en pastoreo y silvopastoreo, pues este estiércol queda regado en el campo y es aprovechado por la misma fauna Roberto, del suelo. perdón que te interrumpamos, estamos llegando a la parte final. Muchas gracias por platicar con nosotros y seguiremos en contacto para hablar de todos estos asuntos relacionados con la contaminación. Gracias, Roberto. Al contrario, muchas gracias por la invitación y un saludo a todos por allá. Gracias, llegamos a la parte final. Llegamos al Campirano, final. Fer. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, nos miraron y nos seguirán viendo a través de las redes sociales. Nos despedimos, José Luis. Quédense aquí en la programación de Acústica Noticias y nos vemos en el próximo Amanecer Campirano.